Comenzamos entonces con la 10ª parte, los últimos años de Pablo. En el libro de los Hechos termina su narración con la prisión romana de Pablo, sin que se nos diga nada de los años posteriores. Sin embargo, conforme explicamos al comentar Hechos 28:30, claramente da a entender que Pablo fue puesto en libertad. ¿Qué sucedió, pues, en esos años posteriores a la prisión romana? Para responder, vamos a tener que utilizar o valernos de otras fuentes. Serán estas además de la tradición y también de los datos suministrados de sus epístolas pastorales. En primer lugar, recordemos que Pablo había expresado claramente su deseo de visitar España, como lo dice Romanos 15, 24, 28, siendo obvio suponer que una vez conseguida la libertad, pusiera en práctica este deseo. De hecho, así lo afirman testimonios antiguos. El primer testimonio claro que poseemos es de un fragmento muratoriano de mediados de los primeros siglos, que dice: Lucas se refiere al óptimo Teófilo, lo que ha sucedido en su presencia, como lo declara evidentemente en el viaje de Pablo desde Roma a España. Bien. Ya antes del fines del siglo I, escribe San Clemente Romano en su famosa carta a la iglesia de Corintio, algo así como: pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles. Por la envidia y la rivalidad que mostró Pablo en el galardón de la paciencia, hecho heraldo de Cristo en Oriente y Occidente, después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite de Occidente, salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejando el más alto dechado de paciencia. Esta expresión, hasta el límite del Occidente, en boca de quien desde Roma, no parece que pueda tener otro sentido que España. También habla de este viaje de Pablo a España, los hechos de Pablo, que son unos apócrifos. Posteriormente, a partir del siglo IV, los testimonios son innumerables, pero nada concreto sabemos. Sin embargo, acerca de este viaje, ni tampoco sabemos algo de sus resultados. Así que hasta ahora lo vamos a dejar como una hipótesis que hay. Y de España es probable que Pablo regresara a Roma, pues no es fácil que desde España embarcara directamente hasta Oriente, donde le suponen actuando las epístolas pastorales. Parece ser, aunque también sería posible organizar el recorrido de otra manera, que Pablo desembarcó en Éfeso, donde dejó a Timoteo, partiendo él para Macedonia, y a eso es arriba, relato de 1 Timoteo 1:3, y de allí pasó a Creta, donde dejó a Tito, relatos de Tito 1:5. También estuvo en un lugar Troades, Mileto y Corintios, relato de 2 Timoteo 14:13, 20. Y parece que pasó un invierno en un lugar llamado Nicópolis del Epiro, según el relato de Tito 3:12. Imprevistamente, Pablo aparece de nuevo preso en Roma, desde donde envía su segunda carta a Timoteo,
último de sus escritos, 2 Timoteo 1, 15, 18, 2, 9, 14, 16, 18. ¿Cómo y dónde le recogieron o le cogieron prisionero? No es posible determinarlo con los datos que se conocen. Hay quien supone que fue hecho prisionero en Oriente y de allí conducido a Roma. Otros, en cambio, apoyados de un testimonio de San Dionisio de Corintio, cree que volvió a Roma de propia iniciativa y que estando en Roma fue hecho prisionero. Una antigua tradición recogida por Eusebio de Cesarea y que también hace suya San Jerónimo, pone su martirio en el año 14 de Nerón, es decir, año 67 de nuestra era. Bien, dejamos hasta aquí. Vamos a seguir continuando mañana con este relato para conocer a este gran trabajador para conquistar almas para Cristo. Muchas gracias.